Tal y como habíamos informado, está con nosotros el arquitecto Joaquín Jerónimo, embajador de la República Dominicana en la hermana República de Cuba. Para nosotros es un placer tenerlo en este espacio. Gracias, ¿no? Porque en esa visita que usted hace aquí fugaz al país, porque sus compromisos están en La Habana. Gracias por compartir, sacar este tiempo para compartir con nosotros este espacio. Es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, Juan José y Luis, mis amigos, viejos amigos, a quienes les agradezco profundamente esta oportunidad. Amigo viejo, viejo amigo. Porque yo, bueno, como ustedes quieran, estamos como quiera implicados, en el concepto. Sí, ¿no? Yo les agradezco porque en la actividad política que tenemos ya tantos años, Juan José, Luis, juntos, hace muchos años en actividad política, siempre hemos estado en el medio, en la campaña, en el gobierno. De una forma u otra. De una forma u otra, y con mucha presencia en los medios de comunicación. Así es. Y de repente yo desaparezco. Sí, porque me fui a Cuba como embajador. Que la gente entienda que usted no... Agradezco la designación del presidente Danilo Medina. Usted está exiliado un poquito. Pero fue como un exilio voluntario. Un exilio voluntario. Ya Cuando es voluntario no hay ningún problema. Tengo meses largos sin estar cerca de un año ya. Y les agradezco que me abran esta ventana, que es bastante amplia, porque yo sé que mucha gente los ve a ustedes. Pero no para tirarse, no para que lo vean. No, para que nos vean nada más. No, y ponemos así. Así sobre todo que eso dice que hay dos tipos de embajadores. La República Dominicana tiene dos tipos. Uno que son a tiempo completo, donde está usted, lo acaba de demostrar, y otro que son a tiempo parcial. Bueno. Entonces yo lo incluyo a usted ahí dentro de la tiempo completo. Y bueno, que se sepa que mi presencia es por un motivo muy importante. Sí, que usted yo vine, rara vez viene al país. No digo no al programa, sino al país. Al país. Yo vine al acto de proclamación de la candidatura del presidente Medina. Y bueno, el domingo. fue algo grandioso. Ok. Bueno, Joaquín Jerónimo es una persona desconocida, es una persona muy conocida en el país por los roles que le ha tocado desempeñar en las diferentes instituciones donde ha estado, que de hecho en todas ha dejado una impronta. Yo creo que hablar de Joaquín Jerónimo desde su primero apareció como funcionario público en el Instituto Nacional, bueno, aparte de trabajar en muchas instituciones antes de ahí, pero ya dirigiendo instituciones, el Instituto Nacional de la Vivienda, estuvo en la Superintendencia de pensiones, estuvo en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, estuvo en el BNB, y ahora entonces, bueno, y del BNB a la CIPEN, yo lo dije, lo dije. Sí. Y entonces ahora... De la CIPEN, entonces, a embajador. Y ahora entonces, bueno, aparte de que es profesor universitario durante 30 años, fue. Y a mucha honra, yo quiero rescatar una función del año 1982. Yo fui de los primeros funcionarios electos. Pero como regidor. Como regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Así es. Sí. Eso fue. Una gran experiencia. Además que aunque usted no está en esos roles permanentes, desempeñando ya actividades políticas, con funciones y eso, pero usted fue secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. En un momento crucial, sumamente importante. Así que eso hay que decirlo. Usted es un dirigente histórico del PLD. Miembro del Comité Central. Miembro del Comité Central. Bueno. Vamos a hablar. Y con obras escritas. Sí, no, también que es escritor. En el nombre de Bosch. Tiene una producción interesante. No, y escribe cuentos también. Sí. O sea que Jerónimo es muy polifacético. Bueno, vamos a hablar, señor embajador, como hay que decir, de su experiencia en estas nuevas funciones que le ha encomendado el presidente de la República como embajador en Cuba. ¿Cómo se ha ido desarrollándose? Y un poquito hablar el impacto que ha tenido en usted y sobre todo el rol que usted está asumiendo. ¿Cuáles cosas estamos haciendo desde la embajada? Sí, bueno, lo primero es que a mí me ha tocado llegar a desempeñar esta función como embajador en un momento especial para Cuba y para el mundo, si se quieren. Porque recuerden que en diciembre del año 2014 diciembre del año 2014, se produjo el famoso encuentro entre Obama y Raúl Castro, que dio lugar al inicio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, después de 50 años, 54 años de estar interrumpido. De estancamiento y de interrupción. Entonces, eso abrió un abanico de expectativas en Cuba, y a mí me tocó llegar justamente meses después a ocupar mi posición de embajador. Yo diría que incluso mi llegada en abril fue hasta cierto punto afortunada,
en términos de la coincidencia de fechas, no solamente por estos acontecimientos que empezaban a darse desde finales del año anterior, sino porque yo llego justamente en el mes de abril, en el mes del heroísmo dominicano, de la gesta de abril, la celebración del 50 aniversario de la Revolución de Abril. A mí me tocó presentar credenciales el 23 de abril y al día siguiente, el 24 de abril, estaba dando una conferencia en Casa de las Américas y en el Instituto Hispanoamericano sobre el tema de la Revolución de Abril. ¿Usted sabe que usted llegaba el 23? ¿Te prepara esa conferencia? No, yo llegué el día 12. Yo llegué el día 12 y presenté credenciales el día 23. El 23. Pero Bueno, sí, abril está en nuestra memoria, en nuestra vivencia y es parte de de nuestro quehacer político y de todo lo que somos como políticos en 40 años. O sea que es fácil hablar de Juan José, hablar de Luis y hablar de Abril. Entonces, nos tocó llegar en estos momentos así. Y lo que hemos vivido a lo largo del año 2015 es un periodo de mucha efervescencia, de mucha actividad, de muchas expectativas. Ahí entronca todo eso con la visita del Papa Francisco a Cuba y todo lo que generó. En fin, que la apertura de las dos embajadas. Ha sido una gran experiencia. Cuba es un epicentro, un punto focal de la diplomacia mundial. Allí hay representación de prácticamente todos los países del hemisferio, del mundo, del hemisferio totalmente. Están todos los países del Caribe, de África, de Asia, en fin. Allí es un hervidero permanente de actividad política y cultural. Entonces, conferencias, es una gran experiencia, sin lugar a dudas. Sí. Señor embajador, es, digamos, imposible que a un embajador de la República Dominicana ante el gobierno cubano no se le haga la siguiente pregunta. Y esa pregunta consiste sobre todo, ¿es una oportunidad en términos de comercio, del intercambio comercial de la República Dominicana con Cuba, que como usted sabe, desde el año 1960, ¿verdad?, se fueron, digamos, mermando esas relaciones comerciales y en años posteriores tal vez se minimizó a que empresarios dominicanos de manera individual hicieran, digamos, con muy pocos artículos. Muy poco. Y sobre eso entonces, con las relaciones que la República Dominicana formalizó de nuevo en el año 1997, si no mal recuerdo. Que Fidel Castro tuvo. Que exactamente, ahí comenzaron otras relaciones. Sin embargo, esas relaciones comerciales no fueron de gran volumen, de gran importancia, en ese sentido, incluso muy informales en cierta manera. De tal modo que desde su llegada ahora, en términos de planes, ¿cuáles son, digamos, los planes que usted tiene en mente o ha ido ejecutando a los fines de que nosotros podamos tener unas relaciones comerciales con Cuba de una mayor dimensión en términos de intercambio? Más favorable para más favorable para nosotros, porque de alguna manera la que teníamos siempre había un déficit. Era deficitaria la balanza comercial con Cuba. Solamente, digamos que ya en los años a partir del 2009 al 2012 se recuperó un tanto y ahí ya la balanza era positiva, pero muy mínima. Sin embargo, al recuperarse la balanza con saldo favorable a nosotros, el efecto que tenía era que entonces el intercambio que hacía se reducía, el intercambio. ¿Cuáles son los planes? ¿Hay algún tratado, algún convenio que se esté discutiendo, que usted como embajador esté impulsando o elaborando para tratar de que esas relaciones en términos de intercambio entre dos pueblos hermanos puedan alcanzar, digamos, volúmenes importantes y sobre todo favorables para nosotros como pueblo? Sí, yo creo que sí, que hay una oportunidad que se abre con esta apertura en Cuba hacia los negocios el turismo, el intercambio comercial, etcétera. La mejor demostración es lo que ocurrió en el mes de noviembre pasado, que se celebró la Feria Internacional de La Habana, que es una feria importante, que se hace todos los años y que concita el interés de empresarios de todo el mundo. Bueno, pues en esa feria hubo una buena participación de dominicanos, empresarios dominicanos
que asistieron para ver cuáles eran las condiciones, las posibilidades de negocio. las posibilidades. Claro, no solamente de República Dominicana, hubo un crecimiento de la participación de empresarios de todo el mundo y fue una feria muy vistosa, de verdad. Yo participé varios días en varias actividades. El ministro de Comercio Exterior, el señor Malmierca, hizo una presentación de la cartera de oportunidades de negocios y de inversión en Cuba, el puerto de Mariel y lo que significa eso. En fin, se creó un ambiente de muchas expectativas para todos. Y los dominicanos que estuvieron allí, encabezados por el director del CIRD, Jean Alain Rodríguez, y Dargan, el viceministro de Relaciones Exteriores encargado de Comercio Exterior, César Dargan, encabezaron una delegación amplia de empresarios. Eran unos 40 empresarios de diferentes áreas, algunos incluso expositores en la feria, y todos ellos se mostraron muy interesados en explorar nuevas posibilidades de negocios. De hecho, yo tuve el honor de recibirlos en mi casa a todos y hacer un encuentro con todos los empresarios y además amigos cubanos. Pasamos una noche fabulosa allí, compartiendo y disfrutando de lo que es Cuba. Y puedo decirle que de verdad se abren muchas oportunidades a futuro. Por ejemplo, el turismo. Eso yo iba a preguntar, las áreas donde hay una mayor posibilidad, existen mayores posibilidades de negocio. Bueno, los negocios agropecuarios en sentido general tienen oportunidades de generar excedentes de exportación hacia Cuba. Cuba va a necesitar un mayor abastecimiento de productos agropecuarios para poder soportar la demanda que le va a generar el incremento del turismo. La agricultura en Cuba está... No la población, sino el incremento del turismo. El incremento del turismo, sobre todo, que es muy demandante. La población tiene una demanda controlada. Correcto. Una demanda controlada. Ya. Ahora, el turismo tiene una demanda desbordada normalmente. Es así, porque el turismo es consumo y sobreconsumo. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad como exportadores de productos agropecuarios. Ahora, en el turismo mismo, como actividad, tenemos otra gran oportunidad. No es como mucha gente ha estado diciendo, que la apertura de Cuba va a implicar una merma para el turismo dominicano porque es un destino que va a ser una competencia y que va a sustituir a la demanda que hay del turismo nuestro. Pero han ido creciendo significativamente. Ha crecido, pero el nuestro no ha decrecido. No, claro, el nuestro sigue creciendo. Es un desafío, pero sobre todo es una oportunidad. Sí. ¿Por qué? Muy simple. Nosotros hemos visto cómo ahora está creciendo el turismo chino en Cuba. Nosotros fuimos invitados a participar en un encuentro convocado por el embajador de la China, conjuntamente con los demás países del área del Caribe, porque ellos estaban interesados en que ese turismo chino que llega a La Habana, a partir de unos vuelos directos de Pekín a La Habana, sea un turismo que desarrolle el multidestino y que venga aquí y vaya a otros destinos también del Caribe. Entonces, ese turismo nuevo que va a Cuba, no solamente llega a Cuba, cuando llega a Cuba, llega al Caribe. Así es. Entonces, al llegar al Caribe, es un turismo potencial para nosotros. Estamos trabajando un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Turismo de Cuba y el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Ya tenemos carta abierta para trabajar esto, nos hemos entrevistado con el ministro de Turismo de Cuba, y aquí el ministro Francisco Javier nos ha autorizado a organizar ese intercambio. Eso está en la agenda inmediata. Y así hay otros temas que de seguro van a ser de mucho provecho para las relaciones bilaterales. Está en miras discutirse un convenio marco para las relaciones comerciales, de manera que hay muchas oportunidades en el futuro inmediato. Vamos a aprovechar ahora, hacemos nuestra primera pausa y retornamos en breve con esta interesante conversación. Continuamos con el arquitecto Joaquín Jerónimo, embajador dominicano en la República de Cuba, ciudad de La Habana. Esta sociedad cubana cerrada, socialista, con el control de todos los medios de producción, un proceso de apertura que se viene produciendo desde el 1990, pero muy gradual. En este momento
¿qué se percibe en esas sociedades? Ese proceso de apertura, sobre todo después del restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos. O sea, ¿cómo vemos nosotros a Cuba ese proceso de apertura? ¿Cómo se vive? Si sigue siendo tan rígido, empresas que solicitan instalarse, todavía las leyes que rigen el país en materia de comercio siguen siendo muy poco flexibles, si hay una retranca todavía. ¿Cómo se ve todo ese proceso en Cuba? Bueno, lo primero que hay que decir es que la apertura de relaciones no implica una mejoría directa e inmediata, puesto que lo que afecta a Cuba no es el no tener relaciones, sino el bloqueo. Y el bloqueo ha permanecido igual, independientemente de que se subieran las banderas cubanas en Estados Unidos y la norteamericana en Cuba, y que ya se designaron embajadores, y bien, independientemente hay flexibilidad de todo para que eso, la gente salga, para que envíe pero remesas. el bloqueo continúa igual, y eso es lo que hay que definir. O sea, es algo que afecta sensiblemente al pueblo cubano, no solamente al gobierno y al Estado, sino al pueblo cubano. Entonces puede decirse que los efectos directos a la vista no existen, salvo lo que usted puede ver por un incremento del turismo. El turismo se ve en las calles que ha crecido, no solamente en las estadísticas, hay mucha actividad, sobre todo en la zona de La Habana Vieja y en la zona central de La Habana. Una zona que se ha ido recuperando porque es inmensa. Sí, entonces se nota mucho mayor actividad por el incremento del turismo. Lo segundo es también la parte de las comunicaciones. El internet ha mejorado muchísimo. Ya hay sitios Wi-Fi donde la juventud, usted los ve en los parques, en las calles, donde hay esas calles zonas, de La Habana. Sí, los ve con los teléfonos, comunicándose, y cada vez hay más puntos de conectividad abiertos. Con todo esto, Cuba sigue siendo uno de los 3 países de menor conectividad de internet en América. Eso estaba bloqueado. Quizá el primero o segundo, quizás compitiendo con Haití. Entonces, se ve que hay ese proceso de apertura y de conectividad y de interés, pero donde más se ha visto, digamos, el efecto del nuevo escenario es en las expectativas que se ha generado en la población. Hay muchas expectativas que se manifiestan como un nuevo renacer en todo el escenario. Expectativas. Se está esperando que ocurran cosas. Que ese bloqueo desaparezca. Y todo depende de que desaparezca el bloqueo, porque con el bloqueo allí no será posible seguir avanzando. Ahora bien, esto lo voy a decir con el mayor respeto. Una vez que se supere el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, entonces Cuba tendrá un gran desafío, y es vencer su propio bloqueo. O sea, el bloqueo mental de 50, 60 años haciendo un proceso digno, si se quiere, de verdad, hacia adentro, ejemplarizador de lo que es la dignidad humana en la búsqueda de un destino autogestionado de un pueblo, pero con muchas limitaciones, de tipo material, sobre todo, una falta de integración, la gente falta de integración a los procesos globales, a los know-how del capitalismo, que bueno, no decimos que Cuba tiene que ser capitalista, pero hay un know-how en el cual tiene que entrenarse. La mentalidad tiene que cambiar. Hablamos de competencia en el ámbito comercial. Sí. Bueno, pero hay que competir allí, en ese terreno. Con excepción del turismo, tú encuentras pocas áreas donde la gente como que tenga las competencias. Fíjate que la gente se llama... Tiene la preparación. La preparación. Sí. Pero esa cultura no la tiene. La tiene en algunas áreas como el turismo. Ahora, hay una parte de ese dinamismo que tiene que tener la economía de manera natural interna, ¿no? Ante una sociedad que yo creo que demanda productos y bienes y servicios, se han flexibilizado internamente las normas para dar mayor apertura a que la gente tenga alguna iniciativa privada. ¿Cómo se ve ese proceso? Porque eso ha sido muy lento. El Estado sigue interviniendo en áreas, en actividades comerciales, bienes y servicios que no debía intervenir ya, que tú la ves totalmente quizás desfasado para que eso siga ocurriendo en una sociedad que va en esa dirección. No, pero cada vez hay una mayor flexibilidad para las empresas particulares, autogestionarias, los trabajadores por cuenta propia. Muchos negocios de servicios en el área de comunicaciones, en el área de gastronomía, en el área de transporte.
En fin, se ve que hay un proceso de rediseño del modelo económico, que es lo que se ha planteado. Exacto. Y hay que ver ahora lo que va a ocurrir con el Congreso del Partido Comunista, que es en este año. Es un congreso importante porque ahí se van a evaluar los nuevos escenarios y se van a trazar las nuevas líneas, siempre bajo la óptica de un Estado y un partido unificado. A eso no renuncia el proceso y la Revolución Cubana, pero hay experiencias positivas en China, en Vietnam, se ha podido dar esa combinación. Exacto. Entonces en Cuba, el triunfo de los socialistas en Cuba y el están capitalismo. dadas todas las condiciones para que se produzca un cambio ordenado, una transición hacia mejores estadios de desarrollo en Cuba, sin renunciar a la dignidad del proceso y a la revolucionario. conquista de esa sociedad. Arquitecto. Exacto. Hay, digamos, un aspecto que usted aquí, con toda la experiencia que tiene y toda esa capacidad política, esa formación política tan extraordinaria que ha ido desarrollando, hay un aspecto que a mí, ¿verdad?, me tiene de alguna manera no tan optimista en el proceso. Y si nosotros vemos toda la política exterior del gobierno cubano a través de su vocero, el canciller, y en todos los foros, ¿verdad?, es exigiendo el levantamiento del embargo. Los Estados Unidos, como país, como potencia, tiene principios y actuaciones que no lo negocia. Y es que no profundiza sus relaciones con ningún país que no respeta las libertades públicas y el derecho a disentir. O sea, principios de la democracia capitalista en que al parecer no se ha avanzado mucho en este inicio de proceso de apertura de Cuba. ¿Cuál sería su opinión en su vivencia, usted ya viendo lo que está pasando en ese aspecto de tipo político? Bueno, como usted entenderá, eso es un tema que tiene que ver mucho con la política interna del régimen cubano. Uno podría tener puntos de vista diferentes, pero en nuestra condición de diplomático no debemos opinar de manera crítica hacia las formas de organización interna de la sociedad cubana. De manera que esos temas tendrán que ser de exclusiva atención de los cubanos en sus negociaciones con cualquier país, en este caso Estados Unidos, quien no tiene derecho a exigirle a ningún otro país condiciones para modificar inconductas propias. En este caso, el bloqueo es una inconducta Que ha sido reclamado en todos los foros internacionales. Internacional de los países. ¿Cuántas veces la ONU ha pedido el levantamiento del embargo? Solo Estados Unidos e Israel creo que son los únicos que se han mantenido. La misma ONU también ha levantado protesta por la falta de libertades públicas. Pero en Cuba, también por lo que son presos políticos en Cuba, por lo que es el derecho, que no hay derecho a disentir de la población, de que la gente no se puede manifestar de manera pública, bueno, mire, derechos que son derechos inalienables del hombre. Luis, la gente se manifiesta. Sí, pero yo vi la última manifestación y gritaron a palo. No, yo los he visto manifestarse en las calles. Las mujeres de blanco le caen a macanazo. No, yo las he visto manifestarse. Si en algún momento ocurrió eso, que yo no lo he visto, usted dice que lo vio. Sí, la última manifestación, la dispersaron. Si ocurrió, debió haber sido un craso error. Porque lo que yo he visto es que cuando las damas de blanco se manifiestan, yo las he visto, nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Entonces, se pueden manifestar, la gente se manifiesta, pero no recibe mucha atención. Y los opositores políticos que están presos. Yo no conozco ninguno. Bueno, que nadie los conoce porque están en cárceles que no hay acceso a la prensa ni a lo que es los ojos del mundo. No hay manera, porque todo es muy cerrado. Bueno, Luis, yo pienso que usted debe ir allá, yo lo invito para que comparta con nosotros y hagamos una exploración. Una exploración, a ver lo que está pasando. Y yo le daré alguna protección a usted para que haga... Miren lo que hizo el embajador para salirse de la pregunta. Su inteligencia y su habilidad. Luis me está metiendo para un sitio. No, voy a salir. De verdad. Mi trabajo allá no es hacer lo que usted quiere hacer, pero yo lo invito a que usted vaya, investigue y luego me dice, y podemos comparar
las informaciones que tengamos los dos. Perfecto, sí, Muy bien. perfecto. Está invitado por la embajada. Pues muchas gracias. Me gustaría volver al tema, embajador, muchísimas gracias. de la misión que estuvo visitando en ese evento que usted mencionaba, que fue una delegación con el director del CIRD, el Jan Alain, y fue también el viceministro César Dalrán. O sea, ¿cuáles eran las áreas de mayor interés de esa comisión? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de negocio que nosotros pudiéramos explorar en Cuba? Porque yo digo que Cuba, ante este proceso de apertura, en el caso, el proceso de apertura interno y externo, es una tierra virgen, fértil, para explorar comercialmente. Sí. Bueno, primero están los negocios, digamos, que han formado parte del intercambio en los últimos Comercial. años, que son los fertilizantes, los cosméticos. En esa área ha habido mucha participación y estaban allí los representantes y algunos pensando en incrementar esas áreas de negocio. Pero también la parte agropecuaria, como dijimos, habían representantes de ese sector. De la parte de energía también había personas interesadas, transporte y comunicaciones, construcción, en sentido general de esas áreas. Hubo gente de cada una de esas áreas interesadas en hacer negocios y en interactuar con las partes cubanas. Y en la parte de la cooperación. Ahora es importante señalarlo, en eso del transporte y del turismo hay un elemento importantísimo. Una de las razones por las cuales yo vine al país en esta fecha, a la proclamación del presidente Medina, es también porque voy a abordar el vuelo inaugural de una nueva línea aérea dominicana que va a volar... ¿Desde la Romana? No, de Santo Domingo ¿De a Habana. Santo Domingo? A La Habana. Sí, va a volar ahora en esta semana, el primer vuelo, y yo... Entonces estaremos, estaremos Cubana de ingresando Aviación, entonces adiciona... Pagua Dominicana. Dominicana. Pagua Dominicana es una empresa Pagua, de capital dominicano y venezolano. Va a tener estos vuelos 3 veces a la semana y entonces eso va a ayudar también al intercambio comercial y de todo tipo. En cuanto a la cooperación, señor embajador, porque estamos hablando de negocio, pero hay la parte de cooperación. Y la parte cultural. Y la parte cultural. Yo, mi pregunta que tengo aquí es, ¿cuál es, digamos, los esfuerzos que se están haciendo en áreas temáticas que están muy ligadas a lo que es el desarrollo de los pueblos, como es la educación, como es la salud, como es el medio ambiente, el deporte, la seguridad alimentaria? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para fortalecer esa cooperación entre las dos naciones hermanas? Sí, constantemente hay intercambios bilaterales sobre esos temas y estamos trabajando en acuerdos, marcos. Por ejemplo, en el área de educación superior continúa el programa de formación de médicos. Tenemos ahora ya unos 60 médicos formándose en grado y en posgrado, en residencia médica. Es la mayor parte de la colaboración en términos de educación superior, pero hay otras áreas también de educación superior. En la parte de salud, propiamente de salud también, recibimos recientemente a la primera dama, Candy Montilla de Medina, estuvo visitando Cuba, formalizando acuerdos bilaterales con el Ministerio de Salud Pública para la atención a la niñez en situación de discapacidad. Sí, una experiencia. Se firmó un acuerdo en esa dirección. En el área de cine también hay una posibilidad de trabajo en conjunto y de intercambio. En fin, en todas las áreas, en la parte cultural, el intercambio es permanente, tanto con artistas que van allá, que vienen acá, actividades de cine. Bueno, recientemente un grupo de bailarines nuestro ganó un premio en una competencia de ballet en la provincia de Holguín. Siempre hay actividad de este tipo. Y en la parte deportiva, bueno, ahora el escenario es República Dominicana. Nos tocará ganarle a los cubanos aquí en la Serie del Caribe, pero siempre hay intercambio. Bueno, Estamos en empate porque finalmente, hemos perdido 2 juegos. Finalmente, este proceso de apertura traerá consigo un cambio ya en la parte política, en lo que ha sido ese régimen que se ha mantenido por años dirigiendo esa sociedad, la sociedad cubana muy cerrado. Trae consigo ese proceso de apertura un cambio en la parte política. Mayor pluralismo. Bueno, parece que esa es una aspiración de una de las partes, pero la parte cubana no está dispuesta a negociar
un solo pétalo de la rosa de la revolución en aras de conseguir lo que se quiere, que es el fin del bloqueo y la conquista de la revolución seguirá siendo conquista de la revolución, eso no se negocia. No se negocia absolutamente nada. Pero en algún momento ese proceso de apertura tiene que tener algún... Bueno, eso generará con el tiempo una adecuación de los formatos de organización interna, pero hasta ciertos límites. Pero no vamos a hablar de política nacional. Pero yo creo que eso se va a quedar para otro programa. Para después de las elecciones. No, usted va a tener que, cuando usted venga antes de las elecciones, usted va a tener que venir acá, porque el tiempo se nos ha agotado. Ustedes han prolongado mi exilio, por lo que yo veo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha concluido. Pensamos que nos quedaba más tiempo, pero nos dicen que no. Así que nosotros solo nos queda darle las gracias a usted por haber estado con nosotros y a usted, amable televidente, pues despedirnos hasta el próximo sábado, donde hay una cita obligada entre ustedes y nosotros. Así que buenas noches, será hasta el próximo sábado.